Listo, buenas tardes, siendo las 12 del día en Pacífico de los Estados Unidos, el área de California, y 2 de la tarde en Colombia. Les damos la bienvenida a nuestro seminario virtual para empresarios, emprendedores, pequeñas empresas o negocios catalogados como en desventaja de parte de Minoria. Yo me llamo Mauricio Díaz. Eh, en este momento me desempeño en Minoria como director de marketing estratégico, encargado de proveer algunas soluciones y estrategias que estén encaminadas a la ayuda y el crecimiento de sus negocios. Minoria, como su nombre lo dice, ayuda a las minorías, a los negocios o personas o comunidades catalogados como en desventaja, ayuda a que tengan un crecimiento profesional, que tengan un crecimiento en todas sus áreas de negocio, desde su planeación estratégica, la planeación de todo su esquema de negocio, hasta la obtención de contratos y también llegar en algún momento a dar los pasos necesarios para crecer en su industria, de dejar de ser un negocio pequeño a convertirse en una mediana o una gran corporación. Encaminados en esa misión que tenemos de empoderar, de difundir nuestros recursos, tenemos recursos gratuitos como organización con una responsabilidad social, y dentro de esos recursos gratuitos están estos seminarios webs que adelantamos todos los meses. Generalmente adelantamos 2 seminarios en español para negocios hispanos y un seminario web en inglés para negocios de otra denominación, personas que también necesitan asesoría de cierto modo, pero enfocados quizás un poco más hacia otros conceptos básicos y otras industrias como la industria de la construcción. El día de hoy, 28 de septiembre, nuestro seminario está titulado ¿Cómo están los bolsillos de su negocio? Tenga el poder en sus manos, y queremos enseñarles el potencial de la cuenta de pérdidas y ganancias. Dentro de este seminario web vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a ver cuál es el estado o qué es el estado de pérdidas y ganancias. Aprender a diferenciar algo que generalmente está cruzado en nuestras mentes, y es que no sabemos qué es un gasto y qué es un costo dentro de nuestro negocio. Cómo determinar y qué es la utilidad de ventas. Adicionalmente, aprender los conceptos básicos del estado de cuentas de pérdidas y ganancias en las finanzas y en la contabilidad, y aprender con un pequeño templado, una plantilla de Microsoft Excel, a desarrollar un estado de pérdidas y ganancias para que lo haga usted mismo, que es la finalidad que a veces nosotros tenemos. Prestamos servicios, paquetes de servicios empresariales que incluyen el análisis financiero dentro de los estados de resultados, la elaboración del estado de pérdidas y ganancias del negocio. Pero si usted no tiene los recursos para contratar un contador o contratar unos consultores como hacemos con Minoria para otros negocios, usted también puede ser capaz de desarrollarlo sin tener un gran conocimiento en la materia, porque todo se basa en la comprensión de algunos datos, todo se basa en la comprensión de algunas ideas de negocio que se deben tener compuestas y se deben tener delimitadas para cualquier industria. Precisamente para empezar, eh, hay un compendio de normas, un compendio de reglas que siguen los negocios en el mundo. Aunque la contabilidad en cada país tiene algunas variaciones, algunas normas, hace muchos años generaron en algún momento una armonización o una sincronía con the International Accounting Standards Committee, que es el Comité de Normas Internacionales de la Contabilidad. Se encargó de desarrollar unas normas comunes para que en el mundo
se llevaran esos conocimientos a los negocios y su forma de llevar las cuentas, de llevar los reportes, precisamente este tema de las pérdidas, de las ganancias, las conciliaciones de cuentas, cómo registrar las ventas, el dinero que tienen en los bancos, el dinero líquido, el cash flow, las cajas menores, su patrimonio. Todo esto debería estar en un listado con una denominación y es cuando entran las personas profesionales en contabilidad, contadores titulados, dependiendo de la industria o el negocio, a determinar cuál es la cuenta o la denominación exacta o el concepto por el cual se deben reportar las operaciones de la empresa, llámense ventas, compras, préstamos, utilidades, acciones, emisiones, producción, producción estándar, producciones unitarias, todo este tipo de variaciones y conceptos dentro de la operación de la empresa están determinados también dentro de la contabilidad en los diferentes estamentos y grupos de la empresa y del negocio, como lo son la operación, el mercadeo, la administración. Entonces, en ese momento se crearon las normas básicas de conexión, que son las normas internacionales de contabilidad. Esas normas se manejan en todo el mundo. Básicamente son esos compendios que todo contador en Colombia, en Honduras, en Estados Unidos, en Europa debería saber y debería llevar para poder tener unos reportes y que permitan, por ejemplo, hacer operaciones entre empresas transnacionales y que a la hora de mirar unos reportes de pérdidas y ganancias, lo puedan entender un inversor extranjero que llegue a su país y quisiera ver cómo anda su negocio. Asimismo, un reporte de pérdidas y ganancias basado en estas normas va a estar en el compendio de lo que se espera mundialmente. Ahora bien, ¿qué es el estado de pérdidas y ganancias? El estado de pérdidas y ganancias siempre va a procurar medir lo que está haciendo una empresa en sus operaciones. Hay estados de pérdidas y ganancias que se pueden hacer para un mes, se pueden hacer trimestralmente, semestralmente, y los estados de pérdidas y ganancias que en el negocio generalmente se utilizan se llama el estado de resultados del año. Generalmente las empresas miden sus utilidades, su rentabilidad y su viabilidad dentro del análisis de los proyectos de forma anual, porque los proyectos siempre van desde el año cero y de ahí hacia adelante. Entonces, la idea es poder observar en algún momento un comparativo de mes a mes, de trimestre a trimestre y de año a año. Siempre van a estar acumulados y detrás de esas pérdidas y ganancias deberían haber otras cuentas que están involucradas dentro de ese estado de pérdidas y ganancias, como son el libro diario de operaciones, o los comprobantes de operaciones de diario. Tienen bastantes denominaciones dependiendo del sector o el país, pero se puede llamar comprobante de diario. Después se hace algo que se llama el balance general. Y finalmente estos componen esos libros que llegan a terminar de nutrir ese gran estado de pérdidas y ganancias. Es muy importante que el negocio, por más chico o pequeño que sea, empiece a registrar sus operaciones. Lo ideal en los negocios es que se aproveche la época en la que estamos, ¿no? Y que ese provecho como tal se pueda llegar a generar desde la automatización o la sistematización de sus negocios mediante paquetes. Puede ser un paquete tan básico como Microsoft con Excel o operaciones ya diferentes como QuickBooks, como Gusto, como los paquetes que da Sigo, Elisa, SAP, Rally for AS400, que son programas o plataformas que están en el mercado y que ayudan a sistematizar todos los registros y mediante un setup inicial que se haga de forma adecuada, le va a ayudar con todo ese tema. En la contabilidad que se lleva y las finanzas que se llevan para tener un correcto estado de pérdidas y ganancias dependen también de la correcta configuración y el correcto uso de las herramientas que se tienen. De igual manera, si usted no
posee los conocimientos necesarios, puede llamarnos a nosotros, claro está, porque hay que hacer la cuña comercial, o también se puede apoyar de profesionales de la contaduría, o puede determinar, empezar a hacer sus registros. No hay problema si usted de una forma organizada, si no tiene un laptop, un computador a mano, puede llevarlo en una agenda, en un cuaderno, donde usted anote sus gastos diarios, donde anote las ventas diarias, y pueda empezar a generar esa organización que le va a ayudar a determinar si su negocio es viable, si los gastos están siendo equitativos, si están siendo justos y adecuados en la operación, si no está gastando más de lo que realmente vende, si los precios están adecuados a lo que usted genera como operación del negocio, ¿verdad? En algunos sitios, el estado de pérdidas y ganancias está conocido también como estado de ingresos. En otros lados está como estado de ingresos y gastos, estado de operaciones. Pero aunque lleve el nombre que lleve, siempre le va a indicar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, cuáles son sus ganancias y cuáles son sus pérdidas. Básicamente, como lo quiera llamar, usted podría ponerle un nombre también. Profit and loss, como lo llaman en Estados Unidos, reporte de pérdidas y ganancias, también podría llamarse estado de resultados. Por ejemplo, en Latinoamérica, en Colombia, lo llaman estado de resultados. Para lo cual simplemente es una denominación, pero la base está sentada en lo que indica. Ahora bien, para poder hacer un reporte inteligente desde las pérdidas y ganancias de una operación en un negocio, también hay que aprender a diferenciar un poco los costos y los gastos. Eh, Tú estás con alguien y de pronto le haces una pregunta, oye, qué bonito ese saco o ese suéter, ¿cuánto te costó? Y la persona le responde, pues me gasté $200. Y quizás el costo que está preguntando la persona y el gasto que le está referenciando la otra no son lo mismo. ¿Por qué? Los costos en un negocio están asociados netamente a lo que tiene que ver con la producción, el proceso que se lleva para que haya un producto o un servicio, ¿de acuerdo? Es decir, un costo es algo así como una inversión, es un dinero o unos recursos de tiempo, de infraestructura, de patrimonio que se están poniendo para poder desarrollar un producto, un servicio que a su vez se pueda vender y sea redituable en utilidades para el negocio. Es decir, todo lo que tenga que ver o esté inmerso en el proceso de fabricación, de producción, lo podemos llamar costo. A eso, a esos costos, los tenemos también divididos a su vez como costos fijos, lo que podríamos llamar costo estándar de fabricación, que es básicamente cuánto me cuesta producir una unidad o un producto. Si estoy en un restaurante, ¿cuánto me cuesta hacer un taco? ¿Cuánto me cuesta hacer una hamburguesa? Y otro que se llama costo variable, que los costos variables están fijados, aunque están directamente involucrados en lo que tiene que ver con el producto o el servicio, dependen del volumen de ventas de ese producto o servicio. Es decir, un ejemplo muy claro podría decir, no es lo mismo transportar un producto que transportar 10 productos, que transportar una tonelada de productos. Entonces, obviamente, los costos, aunque están en el rubro de los costos, se llaman variables porque hay que tener en cuenta qué podría llegar a ser según los valores que transformen ese costo en algo que se pueda sumar al precio final.
Entonces, ese estaría siendo el rubro de los costos. Ahora bien, en los gastos están más relacionados con algo que finalmente no se va a capitalizar. Es decir, en el tiempo yo no voy a recuperar ese dinero. Yo no estoy invirtiendo ese dinero para que me produzca al final del ejercicio un valor determinado, sino para que sea un valor pendiente de la producción. Es decir, yo tengo que pagar el alquiler del local donde estoy con mi panadería. Venda 10 panes o venda 5.000 panes, yo tengo que pagar un alquiler para poder llevar a cabo la operación de mi negocio. Es decir, no está directamente involucrado con la producción de un servicio o un producto. Entonces necesito contratar a una secretaria. Esa secretaria, yo le voy a pagar, voy a hacer la parte de mi payroll, de mi nómina, y la voy a poner con un salario por horas, y ella va a hacer 40 horas semanales. Quiere decir que independientemente de que yo cierre o no deals nuevos, aquí traiga nuevos prospectos, nuevos clientes, voy a tener que hacer el pago de su sueldo como lo hayamos determinado, si es por la semana, por el mes o por la quincena, igual voy a tener que pagarle. Eh, y esos gastos no están directamente relacionados a lo que tiene que ver con el proceso de la producción. Entonces, es una operación habitual, pero no es una operación enfocada a la producción. Entonces, esa es una actividad o algo que generalmente los pequeños negocios no saben aún diferenciar, porque creen que todo lo que sale de su bolsillo se puede llamar costo o se puede llamar gasto. Y eso en algún momento puede determinar malas decisiones, porque a veces si usted no tiene determinado qué es un costo y qué es un gasto, podría estar cayendo en un error al determinar el precio de un producto. Porque quizás si cree que todo es un costo, todo le está costando para producir, entonces usted le va a cargar todos esos costos al precio final y quizás ahí es cuando cae usted en el error de poner precios demasiado elevados, poco competitivos y que lo van a hacer creer que está ganando poco o que necesita tener un precio muy caro para poder tener una utilidad relativa. Entonces, es necesario saber la diferencia entre los costos y los gastos. Eso como valor inicial para que un pequeño negocio pueda operar de una forma más organizada, teniendo en cuenta que hay muchísimos más factores, como los planes de negocio, como lo que tiene que ver con los planes de mercadeo, de operación, pero estas cosas pequeñas todavía se pueden poner en práctica sin necesidad de tener una estructura grande. Usted puede empezar por este tipo de cosas y por este tipo de pequeños desafíos en su negocio diario para que pueda empezar a generar algún tipo de organización. ¿De acuerdo? Ahora bien, determinados los costos y los gastos, uno pone un precio y bueno, hay personas que venden y quizás les va bien y tienen siempre dinero en sus cuentas o en sus bolsillos o en sus tarjetas y sacan, diría Luisito Comunica como, tienen para pagarse sus cafecitos, pero no solamente es pensar que se está vendiendo y que se está vendiendo de alguna manera y que me está yendo bien de alguna manera, sino hay que tener, de cierto modo, un tema que vaya un poco más a la organización, de saber cuánto me cuesta un producto, de verdad, después de saber exactamente la diferencia entre costo y gasto, cuánto me costó el producto, cuál es el precio al que lo estoy vendiendo y cuál es la rentabilidad de ese producto. Entonces, dice aquí que sirve para medir el grado de rentabilidad de un producto o servicio con la intención de analizar los márgenes de beneficio, analizar los costos de producción, los gastos de la operación, los precios de venta y las estrategias de distribución y mercadeo.
así de complejo puede ser saber cuál es la utilidad en ventas. Lo vamos a ver aquí en un pequeño ejemplo. La utilidad en ventas, para medirla de manera porcentual, es tener el precio de venta de un producto menos el costo, bien sea, porque depende si es un servicio, si es una reventa o si es el manufacturing, alguien que esté produciendo. Entonces, menos el costo de producción, de adquisición o de compra del servicio, del producto, y verificar el valor porcentual. Vamos a tener un pequeño ejemplo. Voy a hacer un poco zoom. Ok, vamos a hacer zoom aquí. Perfecto. Tenemos un artículo que me cuesta, lo estoy vendiendo, mi precio de venta es de 20.000. Y mediante la diferenciación de gastos, la diferenciación de costos, pude determinar que los costos de ese artículo, mis costos unitarios o estándar de producción, son de 15.000. Para lo cual, lo primero que puedo determinar es que mi utilidad sería el precio de venta menos el costo del producto en 5.000. Estamos hablando de 20.000 menos 15.000, aquí están los 5.000. Y mediante una fórmula muy básica, que es dividir, estoy ayudándome de Microsoft Excel, dividir los 15.000 y los 20.000, y eso me da un valor. En este caso, me daría 0.75 y convirtiéndolo con la escala de porcentualidad de Excel, lo convertimos a 75%. Quiere decir que estos 5.000, haciendo la misma operación, dividiendo esos 5.000 en el precio total, que son 20.000, me va a dar que es el 25%. Es decir, en este momento yo puedo generar que mi utilidad, en este caso, es del 25%. No está para nada mal, es una utilidad bastante generosa teniendo en cuenta la realidad o la actualidad del mundo. Obviamente, se dice que hay que verificar la industria, hay que verificar los procesos que se inmiscuyen, los factores de producción que se están empleando, como el tiempo. Para eso también hay unos indicadores de gestión, los Key Performance Indicators, que nos van a ayudar eh, a verificar, porque a veces pasa en los pequeños negocios que, bueno, si yo me estoy ganando el 25%, pero me demoro un mes para hacer un producto, pues ese 25%, así sea un valor, pues, beneficioso, no sabemos qué tan productivo pueda llegar a ser, ¿no? Entonces, hay que mirar muchas, muchas cosas, pero inicialmente, vuelvo y reitero, podemos ir mirando desde que la persona empiece a determinar o a mirar eh, pequeños factores como saber cuánto le cuesta su producto, saber cuánto le cuesta hacer un plato, un pan, cuánto le cuesta hacer un zapato o cuánto le toma pintar un cuarto, una casa, para saber si es rentable lo que está haciendo, lo que está vendiendo, lo que está cobrando por sus servicios, ¿verdad? Eso le va a ayudar mucho a la persona para saber si está siendo competitivo y productivo realmente. Ok, podemos llegar a ver o tomar el tema del principio. Este tema del principio está generado desde el tema universal que estábamos hablando inicialmente. Ese tema universal que estábamos llevando inicialmente era generado desde las normas internacionales de la contabilidad y es la estructura universal del estado de pérdidas y ganancias. Esa estructura universal del estado de pérdidas y ganancias va generada desde, como lo podemos ver acá, los ingresos o las ventas, como ustedes lo quieran llamar. Esos ingresos lo miden como utilidad
lo que ingresó. Yo vendí 50 unidades a X precio y el dinero que me entró, esos son los ingresos iniciales que yo tengo acá, ¿verdad? Adicionalmente a eso, ahí vamos a empezar a hacer un desglose. Como el primer factor negativo o de resta, vamos a restar los gastos operativos. Ya vamos a explicar bien cada uno de ellos. Esos gastos operativos que van a ser variables me van a dar el margen bruto de ganancia, o sea, el ingreso bruto o la utilidad bruta. Eso es el concepto que muchas personas dicen la ganancia bruta o el margen bruto o la ganancia o utilidad operativa. Ese es la primera gran ganancia después de haber quitado los gastos de venta o costos de venta, iríamos más a realizarlos. Después de ello, al tener unos ingresos brutos u operativos, lo que me indicó después de la venta del servicio, vamos a verificar cuáles son los operativos reales después de quitarle los gastos fijos, que es el que viene acá a continuación. Gastos fijos como la renta. Vamos a quitar la renta y después de eso llego a los ingresos o la utilidad operativa real. Después de tener mi utilidad operativa, tenemos una cuenta o un valor que puede ser positivo o negativo. Positivo porque puede ir la llegada de un nuevo inversor, la compra de nuevos materiales o insumos que se hayan aportado acá como parte del proceso productivo, o también otros gastos que no estén generados como gastos operativos. Por ejemplo, en el mes de diciembre se hizo el pago de las utilidades a los socios. Entonces, como no es un gasto fijo, como no está generado como un costo de venta, esos pagos de dividendos u utilidades a los socios deberían ir registrados aquí. Eso me da algo que se llaman los ingresos o las utilidades antes de los impuestos. Entonces aquí llega cuando debo pagar impuestos de industria y comercio, impuestos de renta, impuestos al valor agregado, dependiendo del país, tiene cada denominación según las autoridades tributarias, qué impuestos son los que se deben llenar en su declaración de impuestos. Precisamente esos valores que usted debe terminar pagando son los que irían ahí al, al impuesto a la renta como tal. Después de haber generado esos impuestos, terminamos realmente ya con lo que es la utilidad, la ganancia o los ingresos netos, o sea, el gross. Realmente lo que yo recibí y de verdad lo que yo puedo decir, esta es mi ganancia, eso es lo que puedo ir a mis arcas y puedo disponerlo como bien me parezca, porque ya no tengo obligaciones financieras, ya tengo paga mi nómina, tengo pago mi alquiler, tengo pago los procesos de producción, la publicidad, el mercadeo, absolutamente todo, tengo mis impuestos cubiertos. Generalmente dicen que hay que, antes de esa utilidad neta, debo dejar algo que se llama el margen de aceleración o algo así como un margen de estimación del 10%, entonces también lo voy a guardar y puedo hacer con ello lo que quisiera, irme a viajar, me voy a comprar ese Ferrari que tanto quise, o bueno, en fin, espero que sean las mejores decisiones las que se tomen. Pero definitivamente esto va enfocado a que se pueda realizar en algún momento todo lo que uno pueda llegar a generar como una estructura universal para que tenga unos valores y unas cifras estimadas que sean reales y que no ande pensando en supuestos. Es que me estoy ganando como 200, yo lo vendo en 600, me estoy ganando 400. No lo sabemos hasta que usted no registre en su negocio de manera organizada este tipo de conceptos. Vamos a verificar precisamente cuáles son estos tipos de valores, ¿no? De conceptos que tenemos generados. Entonces, vamos a ir a Microsoft Excel
y lo vamos a tener aquí. Este es un templado que yo ya tengo realizado, eh, pero lo vamos a ir registrando, vamos a ir viendo uno y haciendo el otro acá. Tenemos lo que llamamos ingresos por ventas, ingresos como tal generados por ventas de productos, de servicios, lo que vendí. Entonces vamos a tener que de pronto por la venta de productos yo recibí $250.000, ¿verdad? También que vendí algunos servicios. Dentro de mi producto yo tengo una bicicleta y estoy vendiendo bicicletas y vendí unas unidades de bicicletas por 250.000. Adicionalmente, junto con ese producto, vendía algo de mecánica de bicicletas. Entonces, por esa mecánica de bicicletas me entraron otros 80.000 al lado de eso, para un total de ingresos por ventas de 330.000. Hasta ahí, básicamente que simplemente es hacer una suma. En Excel lo podemos hacer verificando acá la fórmula de suma que habíamos realizado. Si ustedes tienen en algún momento dudas de cómo realizar operaciones en Excel, pueden acceder a nuestra librería Minoria CA, Minoria CA en YouTube Channel. Y en nuestro YouTube encontrarán un curso completo que se compone de 4 clases o seminarios donde enseñamos desde el concepto más básico de qué es una celda, qué es una columna, hasta terminar haciendo operaciones anidadas, cruce de bases, fórmulas de referencia, de búsqueda, aritméticas y de lógica que están contenidas en esta operación tan poderosa como lo es Excel. Adicionalmente a eso, esto es un templado, una plantilla generada de manera manual, o sea, la hicimos en el equipo de Minoria para poder realizar un estado de pérdidas y ganancias, pero también ustedes en Excel encontrarán en algún momento, si ustedes desean, en sus plantillas como tal, podríamos generar profit and loss. Entonces ustedes pueden buscar estados de pérdidas y ganancias dentro de lo que tiene que ver como tal en las plantillas, plantillas en línea, entonces profit, y puede ir a generar plantillas de estados de pérdidas y ganancias. Aquí están los estados de pérdidas y ganancias. Entonces aquí digamos que son opciones para ustedes generar cualquier tipo de reporte en varios templados, se podría decir. Inclusive estas finanzas empresariales ofrecen la opción de presentarlo de manera muy empresarial, estos balances de pérdidas y ganancias, dependiendo de los periodos, puede ser por años, frente a los presupuestos que se habían efectuado, frente a las proyecciones futuras. Pero pues básicamente acá tenemos uno muy sencillo, que es tal cual para pequeños negocios. Entonces, bueno, seguimos con la explicación. Acá habíamos visto entonces que tenemos este que era el ingreso total por operación de venta, que son de 330.000. Eso nos da el valor del ingreso o la utilidad operativa. Entonces, frente a eso, ya habiendo determinado los gastos y los costos, podemos decir que mi mercancía y mi producción de servicio me costaban 180.000. Entonces, ese valor lo que va a hacer es restarle a esos 330 el valor de ese costo de la mercancía o del producto que estaba vendiendo con algo que llamamos el ingreso bruto o ganancia o utilidad bruta. Prefiero ponerlo en los diferentes conceptos que lo podríamos encontrar para que no nos vayamos a confundir de pronto y pensar que es otro tipo de
de concepto o de cuenta o de reporte que debemos hacer. Se puede llamar income, la utilidad, la ganancia generada como bruta. Ese valor, entonces, estaría siendo, en este caso, el primer valor después de la primera resta, o sea, después de los costos de vender. Después de toda la operación de venta, ese es el primer valor que me arroja. Después vamos a ir con los gastos fijos, o sea, los que hablábamos ahora, que eran los gastos de operación que no dependen de la venta, sino que son gastos que mes a mes tenemos que pagar. Por ejemplo, la renta, las aseguranzas, gastos operativos de oficina como la papelería, el computador, los marcadores, la dotación de los baños, bueno, todo este tipo de temas que son cosas que necesito, ¿no?, para que pueda funcionar mi oficina. Los biles o servicios públicos, luz, internet, bueno, gas, por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, todo lo que tiene que ver con la electricidad, el agua, bueno, en fin. Aquí vamos a poner, no sé, que tenemos una renta de 5.000, que tenemos unas pólizas de seguro de $900, unos gastos de oficina mensuales de $3.500, unos servicios públicos de otros 2.000. Estamos hablando que entonces la suma como tal, acá hacemos una suma en Excel de solo este valor. Entonces simplemente ponemos suma, la fórmula suma, y seleccionamos, y aquí tenemos este valor que sería de 11.400. Eso sería lo que llamamos los ingresos como tal o los gastos operativos. Recuerden que en la estructura que les había mostrado es cuando vemos acá más o menos otros ingresos o gastos no operativos. Entonces ahí vamos generados a ver cuáles son esos valores que nos están afectando la cuenta. En este caso, esos valores nos están dando un menos 11.400 de estos 150.000 que era inicialmente la bruta, son los que estaríamos generando para llegar a este gastos operativos. Entonces, esta utilidad de acá es la que tenemos después de haber generado esa resta. Entonces, vuelvo y lo coloco como ingresos, utilidad o ganancia operativa. De acuerdo. Ahora vamos otros gastos financieros y otros no operativos. Acá también podría ser en algún momento negativo o positivo. Vuelvo y les reitero, llegó un nuevo socio eh, y está poniendo dinero, puso $1.000.000 para nuestra compañía, debería ir registrado ahí. O simplemente los intereses que aquí lo puse acá como intereses por préstamos, entonces estoy pagando, diría yo, no sé, vamos a decir que estamos pagando $7.000 de intereses sobre un préstamo que solicitamos para poder producir y poder mantenernos a flote. Entonces, después de eso, hacemos otra operación en Excel, que es quitarle a estos 138.600 que ya llevábamos como la utilidad operativa real, simplemente quitarle estos 7.000 y llegamos a este valor. Esta le llamamos la utilidad antes de impuestos. Esa utilidad antes de impuestos es prácticamente la última que tenemos allí antes de ir a hacer las declaraciones pertinentes. Entonces, al presentar nuestros impuestos, vemos que tenemos que hacer una declaración, que nos toca pagar X valor. Digamos que dijimos que aquí por todo lo reportado tuve que pagar unos impuestos de, no sé, vamos a poner 12.000. De igual manera, para cualquier efecto, esta plantilla igual me va a cambiar los datos que yo introduzca sin problema, porque no está generada directamente con algún porcentaje o para algún país o algo así. Entonces, todos los campos que ustedes ven resaltados aquí en azul son los que yo voy a ir a modificar sin problema alguno. Esos son los valores que me van a llegar a dar mi ganancia neta. En algunos países, por ejemplo, como México, como Colombia,
se obliga a que la empresa tenga de su utilidad después de impuestos, guarde algo más. Necesitamos que usted guarde un estimado, un colchón, que es como por prevenir ese imprevisto que puede llegar a pasar, algo, usted tenga un valor ahí pendiente, entonces podría llegar a pasar eso. Para sacar ese porcentaje simplemente le damos un 10% y estamos haciendo una provisión de ese valor, de esos 11.000, de esos 10% que son 11.960, se los quitamos de nuevo y aquí tengo de nuevo, vamos a pegar el formato para que se vea que es algo negativo, lo ponemos de esta manera, acá lo ponemos de nuevo así para que se vea bien y finalmente después este lo colocamos también para que se vea aquí y puedo decir que tengo ya dentro de mi reporte de pérdidas y ganancias lo que voy a generar como la utilidad neta, la ganancia neta, el ingreso neto, como lo quieras llamar, después de esa provisión estimada. No en todos los países se suele utilizar esa provisión como tal, pero sí es importante que puedan ver que en su libro de Excel pueden hacer cualquier tipo de modificación sin problema alguno. Eh, Acá hay una pequeña muelita que se llama análisis de rentabilidad, que fue lo que estábamos haciendo hace un rato en este ejercicio de utilidad, donde decíamos que precio de venta menos el costo, entonces ahí saco mi utilidad y ahí sé de cuál es el porcentaje de mi utilidad. Acá simplemente estamos viendo una utilidad un poco más líquida, que es de la ganancia total o la ganancia neta. Estoy haciendo lo mismo, es decir, que frente a lo que vendimos inicialmente, o sea que estos 330 que fue lo que me ingresó, realmente yo puedo quitar estos 107.000, que fue la utilidad, saber, y ahí sabré cuál es mi costo, y asimismo que voy a poner en algún momento porcentualmente hablando, vamos a tener este dividido en lo que vendí, y eso me va a dar el análisis de la rentabilidad, como la rentabilidad líquida, de cuánto después de todo este proceso, después de quitar toda esta rentabilidad, cuál es el valor que finalmente pude haber desarrollado como valor de utilidad para mi negocio, ¿verdad? Entonces, acá podemos decir que después de haber quitado esa provisión del 10% estimada que estoy dejando guardada por los imprevistos que me puedan suceder, pues estoy bien porque tengo un 32.62% de rentabilidad después de todo lo que quité al final. Obviamente en la realidad y poniéndolo ya en carta blanca como tal, eh, pues básicamente es difícil que eso suceda en algunos negocios, que inicialmente y en los primeros 2 o 3 años del negocio se pueden estar arrojando números en rojo, números negativos, lo cual no debe asustarles, porque son procesos generalmente que se deben dar mientras la compañía se consolide. Eso sucede generalmente con el tema que tiene que ver de llevar un negocio a que se vuelva una corporación seria, a que se consolide en sus operaciones, en sus ventas, que se dé a conocer desde el año 0 hasta el año 3. Dicen del observatorio del Banco Mundial de Operaciones que una empresa o negocio después de 3 años que lleven operaciones con un proceso organizado ya se podría declarar como una empresa sostenible en el tiempo. O sea que técnicamente a partir del año 4 tendría que empezar o ya haber llegado a su punto de equilibrio, o sea, el punto cero de equilibrio, o empezar a arrojar números en positivo. Eh, Algunas se tardan un poco más, pero la mayoría debería, perdón, empezar a generar ese tipo de procesos a partir del año 3.
Esto sería como tal la estructura del libro de pérdidas y ganancias para las personas que lo soliciten así, los que se hayan inscrito a nuestro webinar. Se les va a enviar una copia de todo el material que nosotros estamos generando o llevando a cabo. Mm, Tenemos aquí ahora la sección de preguntas y respuestas. Tenemos dos preguntas. Creo que esa ya la habíamos visto. Dice que cómo distinguir el pago de los impuestos o dónde los ponemos. Bueno, pues básicamente esto es para un anónimo. Eh, ya habíamos indicado que acá me devuelvo un poco. Quizás no habíamos llegado a esta parte cuando preguntaron esto, y es que hay una utilidad que es antes de impuestos, después se ponen los impuestos en ese reporte de pérdidas y ganancias, y ahí sí voy a saber dónde puedo ubicar los ingresos. ¿Por qué los impuestos deben ponerse de manera independiente? Porque no hacen parte de unos gastos fijos, porque no todos los meses se gastan o se pagan impuestos. Tampoco esos impuestos hacen parte de llevar a cabo o de hacer un producto. O sea, yo no necesito pagar impuestos para poder hacer un plato de comida. Yo necesito pagar impuestos al final de un periodo, al final del año o al inicio del año, dependiendo del calendario tributario del país, y eso no está anclado ni a los gastos ni a los costos. Es simplemente un valor que es un gasto, hace parte de las cuentas del gasto y que al final va a estar referenciado en los valores del estado de resultados y saber cuál es mi utilidad real al final del ejercicio. Pero no está involucrado ni con el proceso de operación diario o habitual, ni con el de operaciones de vender o de producir. ¿Ok? Mm, Dice que si esto es necesario que lo elabore un contador o los puedo elaborar yo. Pues esto básicamente, para efectos de orden, los puede elaborar cualquier persona que tenga claro el concepto y la estructura del estado de pérdidas y ganancias. Habiendo explicado ya y habiendo dicho esto, eh, el consejo que nosotros damos como minoría es, primero, asesórese de un profesional. No necesariamente debe presentarse el profit and loss o el estado de pérdidas y ganancias por un contador, porque no le van a solicitar una tarjeta profesional o alguna certificación de ese profit and loss, porque son sus cuentas. Y usted creo que más que nadie va a estar interesado en reportar la verdad de su negocio, porque usted más que nadie también va a estar interesado en realmente saber qué está ganando, cuánto está ganando y cómo le está yendo después de esta cantidad de descuentos y de esta cantidad de operaciones que tiene que hacer a la hora de la venta de un producto. Mm, Nosotros como minoría aconsejamos primero asesórese de un contador. Si un contador no lo hace, hay entidades como nosotros, como minoría, que le pueden ayudar sin problema a realizar todo lo que tenga que ver con este tipo de reportes. Si usted no lo sabe, no tiene las herramientas, no tiene el tiempo, el conocimiento, la actitud, y quiere de todas maneras realizarlo, comuníquese con nosotros a helpyougrow@minoria.com. Nosotros le ayudamos, nosotros podemos ver sus finanzas y ayudarle a hacer este tipo de reportes. Y en últimas, están las aplicaciones que lo ayudan a hacerlo por usted mismo. Vuelvo y reitero, como QuickBooks, que es el que recomendamos por la facilidad en la forma de elaborar sus reportes y demás, de Intuit, eh, plataformas u operaciones que se puedan hacer, como les acabamos de mostrar, casi que en el hágalo usted mismo con Microsoft Excel, que es una herramienta que simplemente usted paga una suscripción por el Microsoft anual con un paquete de Office, el Office 365 que trae Microsoft Word, Access, Excel, Publisher, PowerPoint y algunas herramientas más, dependiendo si usted quiere una herramienta básica para el hogar o una profesional que inclusive tenga Teams y demás para todo el desarrollo de su negocio, pero Excel puede ayudarlo a hacer ese tipo de operaciones sin problema alguno. Entonces,
es solo animarse a tener el conocimiento o a que de pronto pueda delegarlo también si en sus operaciones y como lo sabemos que pasa con los negocios pequeños, no lo puedan realizar, porque afortunadamente los negocios pequeños tienen tanto trabajo que no les alcanza el tiempo para realizar este tipo de cosas. Entonces prefieren delegar esas operaciones, así que aquí estamos para ayudarles. No tengo otras, no quedan más preguntas o respuestas. Si tienen algún tipo de inquietud, nos pueden escribir helpyougrow@minoria.com. También, como lo pueden ver aquí, tenemos todas nuestras redes sociales, en Instagram como Minoria Digital, en Facebook como Minoria, en YouTube como Minoria CA. Allí encontrarán toda la librería. Este video va a estar subido en algunos días, en la siguiente semana. Esta grabación. Por ahora igual pueden tener un acceso por lo menos a otras 50 grabaciones que tenemos ya de contenido en nuestra librería con contenido en inglés y español, mini clips, seminarios webs, que incluyen toda la información básica de negocio, cómo desarrollar un plan de negocio, cómo utilizar herramientas que da el Estado en Estados Unidos, específicamente en algunos sitios también de California, eh, temas de contratación, temas para constructores, pequeños negocios, negocios en desventaja, acceso a capital. Además de eso, ayudamos a damos otros paquetes de negocio para negocios que quieran llegar a los Estados Unidos. Bueno, encontrarán una librería bastante interesante en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente a eso también estamos en Twitter como Minoria Team. Ahí publicamos algunas cosas dependiendo el día, el tema, cuando se vienen eventos, algunas opiniones, si estamos haciendo partnership con algún tipo de entidad también que se dedica o está alineada a nuestra misión. LinkedIn, también estamos como Minoria, AP Business Design Solutions. Ahí estamos con una red de profesionales también, intercambiando conocimientos, intercambiando publicaciones, intercambiando información y recursos, y en algún momento también ofertas de empleo y demás. Nuestra página, minoria.com, ahí abajo encuentran el logo, ese es el logo que nos identifica. Y al lado, estamos precisamente en esta semana, en nuestra semana de webinars. Siempre estamos haciendo al final de cada mes nuestra semana de webinars, como lo había explicado al principio de este seminario. Tenemos 2 seminarios en español, un seminario en inglés, esa es la estructura mensual que generamos. Ayer tuvimos uno que se llama Necesita dinero para hacer crecer su negocio. Aquí le enseñamos cómo. Y es un webinar que se centró en las oportunidades de acceso a capital. También el día de hoy, y basado en ese webinar, tenemos un evento en vivo, un evento que estamos coordinando. Está en Chef Hornero, en Los Ángeles, donde pueden ir todos los negocios hispanos que sean declarados como negocios pequeños, que sean declarados como negocios minoritarios, y que quizás tengan barreras de lenguaje, no tengan mucho tema amigable con el tema del inglés. Entonces allá les ayudamos, les vamos a brindar algún tipo de alternativas. Vayan, pueden disfrutar de unos appetizers, todo es totalmente gratuito, corre por cuenta de Minoria. Eh, y estaba atado ese evento donde vamos a presentar todas las alternativas de membresías que manejamos para paquetes de soluciones y acceso a capital. El día de hoy teníamos este webinar del estado de pérdidas y ganancias, y mañana tenemos un seminario. Si usted conoce algunos contactos o empresas que hablen netamente inglés, vamos a tener el webinar de Is Your Business Growth Overloading Your Team? We help you. Estamos hablando de que acá también ayudamos a conseguir recursos no solo a la comunidad hispana, sino estamos interesados en todos los small business, en todos los negocios pequeños, ayudarles a conseguir recursos, talento, personal, capital y todo lo que podamos ayudar a hacer como plan de crecimiento. Entonces, por ahora esto es todo. Visítenos, suscríbase, active la campana para que se activen todas las notificaciones cada vez que subamos algún tipo de contenido, algún clip, algún nuevo video cada mes. Y nada, somos Minoria, empoderando la diversidad. Gracias a todos.